Por fin, después de tanta espera, Spider-Man Lejos de Casa ha llegado a las salas de cine de todo el mundo, dándole la oportunidad a sus fanáticos de divertirse una vez más con sus aventuras. Esta secuela se vio obligada a cargar sin duda mucho peso sobre sus hombros, pues no solamente es el final de la fase 3 del universo Marvel, sino que también debe demostrar ser capaz de llevar en alto el legado que los personajes principales le han dejado. Y de hecho ese es uno de los cuestionamientos principales que la película intenta resolver. ¿Está Peter Parker listo para convertirse en el nuevo Tony Stark? O más difícil todavía, ¿está Spider-Man listo para tomar el liderazgo que Iron Man le dejó? En este video te contaré mi opinión sobre la película y me temo que para poder abordarla con mayor fluidez tocaremos importantes spoilers. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Opinar sobre una película de Marvel no es tan sencillo para mí, pues como gran fanático de sus personajes, no puedo evitar analizar más cómo es adaptado el superhéroe que la calidad de la película en general, pero intentaré ser lo más objetivo posible. Y para hacer esto menos tedioso, vamos a crear una dinámica sencilla para explicar lo bueno y lo malo. Primero mencionaremos todo lo que merece un tremendo like, así sean 2, 3, 4 o 1000 cosas que lo merezcan. Después, la parte más polémica, los dislikes que a mi parecer se merece, destacando los fallos o puntos que no lograron llenar expectativas. Spider-Man Lejos de Casa nos da la mejor versión de Peter Parker en el universo Marvel. No es un secreto que Peter Parker ha ido evolucionando con el paso de los años desde que entró al universo cinematográfico de Marvel como un jovencito de entre 14 y 15 años en el Capitán América Civil War. Ahí se le permitió actuar con mayor dulzura e inocencia, dándole un toque tierno que jamás habíamos visto en ninguna versión cinematográfica del personaje. En Spider-Man Homecoming, Peter tuvo su debut como superhéroe, con traje nuevo y un respaldo en Tony Stark, quien comenzó a comportarse como su figura paterna. Aquí se vio obligado a decidir su camino, confirmando que estaba listo para emprender una carrera como superhéroe, y conocimos algunos de sus más vergonzosos errores, como por ejemplo que no intimidaba a nadie al momento de interrogar, que se quedó atrapado en una bóveda al perseguir a los malos, y que cayó en piscinas privadas y casi se ahoga con su paracaídas. En Infinity War ya estaba más acoplado con su rol de superhéroe, siendo un refuerzo fundamental para otros Vengadores como Strange o Stark, sin los errores básicos que cometió en las otras películas, pero siendo todavía presa de su desobediencia propia de la edad, la cual casi le cuesta la vida. A partir de ese momento, con todo y su tropezada carrera, fue condecorado como un Vengador. Tras su resurgimiento en el juego final, tuvo que despedirse de su mentor y figura paterna, Tony Stark, y ahora en Lejos de Casa, vimos cómo tuvo que lidiar con esa enorme pérdida y además la responsabilidad que eso le trajo. La escuela de superhéroes ya había terminado para él y debió poner atención en clase, pues el examen final estaba por comenzar. Y a lo largo de esta cinta vemos cómo un Peter Parker más maduro tiene que cruzar esa línea entre niño protegido o alumno a héroe de tiempo completo y hombre. Este choque emocional y posterior colapso nos regaló la mejor versión de Peter Parker que se ha visto en el universo Marvel, pues con sus propios recursos tuvo que resolver una terrible situación que amenazaba al planeta. Y curiosamente también es el más divertido y el que mayor daño físico ha recibido. Y Tom Holland supo interpretar a la perfección a un casi adulto Peter Parker que además sufre de la conocida suerte Parker como en ninguna otra película del MCU. Mysterio está en el top 5 de villanos. Los villanos de Marvel siempre han sido uno de sus mayores problemas. Usualmente carecen de la importancia suficiente como para opacar o representar una amenaza grave para los héroes, pero de un tiempo para acá la mayoría de ellos han sido muy bien adaptados, y Mysterio no se queda atrás, pues ha sabido cumplir con su objetivo. Fundamentando bien sus deseos e intenciones, podemos incluso sentir empatía con Quentin Beck, quien sufre delirios de grandeza y junto al innegable carisma del actor, nos hace sentir incluso identificados. Claro que si nos ponemos a clasificar la fidelidad con los cómics originales, pues no se llevaría un like, ya que es muy diferente, al menos en sus orígenes, al Quentin Beck que conocemos. Sin embargo, su forma de ser es idéntica e incluso mejor, pues Jake Gyllenhaal le impregna de esa perturbadora esencia que lo caracteriza. This is Mr. Beck. But you handled yourself well out there today. Saw what you did with the tower. Thanks. Spider-Man Lejos de Casa sigue el hilo dejado por Endgame.
Siempre lo he dicho y lo sostengo todavía, este tipo de películas se leen y se disfrutan de una forma diferente al cine habitual. Esto porque aquí realmente sí tiene importancia lo que haya acontecido en películas anteriores, y a su vez dejan plantada la semilla que va a crecer en futuras cintas. No es como si esto definiera en su totalidad al film, pero efectivamente la congruencia es muy importante entre cintas, y complica la labor de guionistas y escritores. Avengers, el juego final, dejó un reto muy grande para todos los que van a trabajar posteriormente a su estreno, y Spider-Man Lejos de Casa logró superarlo de forma satisfactoria. No ignoraron los 5 años de ausencia de los eliminados por el chasquido. Las invasiones alienígenas y demás eventos catastróficos se han convertido ya en tema habitual entre ciudadanos, sin mencionar el enorme peso que tuvo la figura de Stark y su fallecimiento. La conexión de Quentin Beck y los demás ex trabajadores de Tony Stark pareciera algo sacado de la manga, pero fue un magnífico detalle incluir escenas de anteriores películas como Civil War, donde presentan al binario retroenfoque amplificado, o incluso la escena de Iron Man 1, donde Obadiah regaña a un científico por no lograr replicar el reactor ARC. With a box of scraps! Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark. Efectos visuales y las mejores escenas de acción de Spider-Man. Este apartado lo coloco junto porque merece un enorme like. El departamento de arte se lució con todo lo que planearon para Misterio y sus ilusiones. No hablo precisamente de los elementales, sino de las alucinaciones en las que quedó atrapado Spidey en sus 2 enfrentamientos. El primero de ellos sin duda se lució, me dejó con la boca abierta todo el tiempo, y el manejo de los tiempos, los ritmos y el diseño de sonido causaban miedo en el espectador, pues Spidey corría peligro de verdad en cada momento. Debo reconocer que se llevan todos mis aplausos por atreverse a dejar que un tren bala atropellara a Peter. Además, las armas de fuego jamás habían tenido tanto impacto en alguna cinta de Spider-Man. Y ahora comenzamos con los dislikes. Desaprovecharon muchísimas tramas. Me fue difícil encontrar aspectos a los cuales darle un rotundo dislike, pues por el momento sigo todavía maravillado con la cinta, pero si a grandes rasgos puedo encontrar cosas que no me gustaron, el principal sería que desaprovecharon la trama de los multiversos, haciéndolo solamente un bobo recurso para Quentin Beck como muchos ya imaginábamos. Entiendo que la simple idea de un multiverso puede parecer ilógica y atrevida, pero con el juego final ya habían demostrado que las realidades paralelas sí podían existir. Ahora es seguro que no van a volver a utilizar este recurso nunca más, o al menos no en los próximos años. Tal y como pasó ya con el mandarín en Iron Man 3, tal y como pasó también con el título de la Era de Ultron, pues la película no abordó siquiera lo que acontece en el cómic que lleva el mismo nombre. Y peor aún, en la escena postcréditos del final, parece que también está descartada la invasión secreta, pues al traer de vuelta a los Skrulls amigables, Talos y su esposa, no hay razón para considerar que su raza es una amenaza. She's alright, she's a friend. I am not gonna hurt you. Una alta dependencia argumental de Tony Stark. Sé que mencioné esto como uno de los puntos buenos hace algunos instantes, pero obviamente todo en exceso es malo. Si bien tomar como eje central la idea de que Peter Parker tiene que lidiar con la pérdida de Stark y el miedo a no llenar sus zapatos es una buena idea y termina por definir la madurez del protagonista, la trama utiliza muchísimo al fallecido magnate como un recurso para justificar cada acontecimiento. Para empezar, el villano está involucrado, al igual que Buitre en la anterior cinta, directamente con Stark y su compañía. Sus drones son los enemigos principales para vencer y las mayores amenazas. Peter logra crear otro traje gracias también a tecnología de Stark. Es como si hablar de Stark y su tecnología fuera un comodín en esta y las últimas cintas de Spider-Man, no permitiendo que la trama fluya por un costado y también relacionando todas las causas y consecuencias a él. Y ahora que no está, seguramente en las futuras películas tendrán que improvisar de alguna forma para que la trama gire completamente en torno a Peter Parker, pero eso va a ser interesante. Actually be here. Como conclusión, es obvio que la cinta busca responder a la pregunta que te planteamos al principio. ¿Spider-Man está listo para tomar el lugar de Iron Man? Y aprovecha esa misma premisa para dar nacimiento al antagonista, quien compite por ese mismo lugar, dando paso a la resolución donde Spidey, tras haber rechazado ese lugar y darse cuenta de su error, decide amarrarse los pantalones y tomar ese puesto. En cuestión cinematográfica sucede lo mismo. ¿Las películas de Spider-Man podrán sostener el peso del MCU ahora que Iron Man no va a volver? Sinceramente creo que sí. Ahora que el protagonista ha comenzado a demostrar un mayor grado de madurez, parece ser capaz de sostener una importante franquicia con sus propios errores, gags, metas y misiones.
Tom Holland sin duda es carismático y da esperanza para el futuro de la empresa, pues ansiamos ver cómo alcanza la adultez y lleva a Spidey a lo más alto. Gracias al villano y su relación con Peter Parker, las peleas impactantes, el humor y la clara evolución de Spidey, le damos 4 likes de 5. ¿Y a ti qué te pareció? Deja aquí en comentarios qué calificación le das. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.